En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por el periodo que concluye y que ha estado marcado por un importante relevo institucional. Las elecciones de 2015 dejaron un escenario parlamentario complejo, existencia de hasta 7 siglas en el seno de la Cámara Foral, que es clara expresión no de división, sino de pluralidad política que se establece, que vive nuestra comunidad foral, una diversidad que viene dibujándose desde las elecciones de 1979 y a lo largo de todas las convocatorias electorales, y no cabe ninguna duda, desde luego no me cabe a mí, me temo que es difícil prever lo contrario, que el futuro Parlamento de Navarra que salga de las urnas este próximo mes de mayo va a reflejar también esa diversidad con la que cuenta nuestra comunidad. Creo que esta novena legislatura nos deja además una sensación de satisfacción en el sentido de que tanto desde el propio Gobierno de Navarra como desde el Parlamento se ha trabajado de modo intenso contra los problemas principales que acechan a nuestra sociedad, y creo que se han alcanzado acuerdos significativos para el presente y para el futuro de la sociedad navarra. Desgraciadamente no se ha podido llegar a cumplir todo aquello que se había pergeñado en el arranque, pero creo que se han alcanzado metas muy importantes y desde luego sí se ha dejado claramente dibujado el rumbo hacia la consecución y superación de todos aquellos retos que señalábamos.